Hola de nuevo. En el video anterior vimos cómo se hacía el llenado de un vector y su recorrido en orden normal y en orden inverso, o digamos en orden ascendente y en orden descendente. Lo primero que tú haces es crear tu proyecto. Puede ser en NetBeans o puede ser en Eclipse o en cualquiera de estos IDEs que te permiten trabajar con Java. Yo estoy utilizando aquí NetBeans. La versión mía es 8.2, no sé por cuál va en este momento. Y creé mi proyecto que se llama llenar vector. Él automáticamente te genera todo esto. Paquete fuentes, te genera un paquete que se llama igual que el proyecto y te genera una clase que tú debes asegurarte que debe empezar con mayúscula. Y de la misma manera como se llame la clase, se tiene que llamar, perdón, de la misma manera como se llame tu archivo guardado en el disco duro o en el dispositivo de almacenamiento, la clase tiene que llamarse exactamente igual. O sea que si yo quiero, por ejemplo, poner la V mayúscula aquí de vector, entonces la clase aquí también tendría que llamarse igual. Yo no lo hice, simplemente dejé en mayúscula la primera. Por buenas prácticas debes hacerlo siempre, la clase en mayúscula. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero que todo, él genera un montón de código que es comentario. Entonces yo lo voy a quitar porque para este momento no nos interesa mucho. Borremos todo eso que está ahí y nos quedamos únicamente con lo que nos interesa del código. Borramos todo esto. Ya yo tengo el código hecho, pero coincide no, está lo más parecido a como se hizo en PCInt. Entonces, si tienes tu código, si ya lo hiciste, tráelo, lo vas comparando con este que está acá. Bueno, entonces, primero que todo, en Java se trabaja con clases. Entonces hay una clase principal que en este caso se llama llenar vector. Puedo tener muchas clases, pero tampoco el objetivo de esto hoy es trabajar con eso, sino con la clase principal. Debo decirle antes de la clase cuál es el paquete que estoy utilizando, que se llama llenar vector. Y esta instrucción que se encuentra acá es una clase de Java que se llama Scanner, que viene dentro del paquete Java Util y que la voy a necesitar para poder hacer la lectura mediante teclado. Hay varias maneras de hacerlo, esta es una. Bueno, ¿cómo trabaja esto? Yo leo siempre en modo texto. Todo lo que ingrese va a entrar como una cadena de texto. Entonces yo después debo hacer la conversión a lo que yo quiera, si es un entero o si es un real. Pero de momento eso es simplemente una clase que me permite ingresar textos por el teclado. Bueno, entonces la clase principal se llama llenar vector. Esto que está aquí, ustedes saben que es prácticamente obligatorio en todos los programas que se hacen con Java. Tampoco vamos a hablar del significado porque no es el caso de este video. Lo primero que hacemos es definir una cadena de entrada que se llama ent. En este caso le puedes llamar A, B, C, el nombre que tú quieras. Y va a ser de la clase Scanner, que ya dijimos que es la clase que me permite traer datos del exterior en forma de cadena. Entonces, como es una clase, siempre que se define una clase se pone la clase, el nombre de la clase y luego new scanner con el método constructor. En este caso es scanner y que tiene como parámetro system.in. System.in es la cadena de ingreso o el flujo de datos que van a ingresar. Ok, noten que aquí tengo punto y coma, aquí tengo punto y coma y aquí tengo punto y coma porque en Java todas las instrucciones terminan con punto y coma. Entonces me dirán, profe, aquí no hay punto y coma. Profe, aquí no hay punto y coma, porque eso no se considera una instrucción, se considera un bloque. Y ya es algo diferente. Van a notar que todos los if, si ya estuvieron trabajando, todos los if, todos los for, todos los while, los case, los switch case, todos tienen una llave
abierta y finaliza con una llave cerrada. Por fortuna, este tipo de IDEs me permite saber con cuál llave coincide cada una. Esta que está acá coincide acá porque se pone automáticamente en amarillo. Por ejemplo, si me ubico aquí, esta es la que coincide. Entonces esos son bloques. Se considera instrucción en lo que no es un bloque, como en este caso, la definición de variables. O por ejemplo aquí, la definición de la cadena de entrada como un objeto de la clase scanner. Ok, una vez que se hace esto, se procede a definir las variables como entero. Entonces allá yo tenía definir i, n y b como entero. Aquí no se hace así. Se pone int cada una de las variables, incluyendo el vector, pero el vector tiene la característica de que se le coloca corchete abierto, corchete cerrado, a diferencia de PCInt, que se utilizaba paréntesis abierto, paréntesis cerrado. Una vez que defino las variables, entonces pasamos a lo que teníamos allá en PCInt. Vamos a decirle al usuario que me digite cuál es la dimensión del vector. Se hace con system.out.println y dentro de las comillas que hay dentro del paréntesis coloco lo que quiero mostrar, como literalmente quiero que salga. ¿Okay? Y una vez que tengo que he hecho esto, que le he dicho al usuario que me digite la dimensión del vector, en la variable n que voy a tener, la variable n es la dimensión del vector, que voy a tener lo que tengo en la entrada como cadena, conviértamelo a entero. NextInt automáticamente te convierte la cadena que haya entrado en entero. Obviamente, si el valor que tú digitaste no es una cadena de enteros, te va a causar un error. Por eso debes asegurarte al escribir de que escribas solo números enteros. Entonces, n toma el valor de lo que acabo de digitar en la cadena, luego n toma un entero. ¿Qué hago entonces? Defino el vector b como un vector de tipo entero, pero de dimensión n. ¿Ok? Luego que ya tengo que el vector está definido como de dimensión n, entonces procedo a hacer el llenado del vector. Lo que allá era para una variable i que empieza en un valor inicial de 0 y finaliza en un valor de n-1 con incrementos de 1 que no se ponía, aquí hay que hacerlo de manera diferente. Para el para, la palabra es for, y el for debe ir siempre entre paréntesis los parámetros que vienen dentro de, o los parámetros que me sirven para ese for. Entonces, lo primero es qué variable y en qué valor comienza, i igual a 0. Pero no le voy a decir hasta que llegue a n-1, no, simplemente coloco una condición, una expresión lógica, donde digo i menor o igual que n-1. O sea que mientras esto se esté cumpliendo, empezando con la i en 0, el for va a seguir trabajando. Y luego le digo i más más. I más más significa a i, cada vez que ejecute, asígnele un, incrementelo en 1. O sea que por cada ingreso al for, i se va a incrementar en 1. Empezando obviamente en 0, ¿no? Entonces dice así: system.out.println, digite el elemento, más i entre paréntesis i más 1. ¿Qué significa esto? System.out.println es lo mismo que este que está aquí arriba, pero aquí está únicamente este literal. Pues aquí también él digita o escribe ese literal. Pero, a diferencia del PCInt que yo ponía una coma, aquí concateno porque son cadenas, entonces pongo un signo más. Si yo dejo este i más 1 fuera del paréntesis, él me va a tomar como si cada uno de estos digite el elemento, esta i y este 1 fueran cadenas. Entonces me va a concatenar. Yo no necesito eso. Yo necesito que me sume esto primero como numérico y lo que me dé lo concatene con el resto. Entonces, ¿qué sucede acá? La i vale 0, más 1, 1. Entonces dice, digite el elemento 1. Y al vector b en la posición i, que en este momento por ser el primero es 0,
asígnele lo que haya en la entrada de tipo cadena y conviértalo a entero. O sea que el usuario ahí va a digitar un número entero y se le va a convertir inmediatamente esa cadena de entero a una variable entera y la va a recibir el vector de enteros en la posición 0. Cuando se devuelve al for, entonces y pasa a 1, como todavía cumple que es menor que n-1, ¿verdad? Vuelve y hace toda esta operación y se va incrementando de 1 en 1 hasta que i llegue a n-1. Una vez que termina todo el ciclo, entonces ¿qué hace? System.out.println imprime una línea en blanco, ¿verdad? Porque esto no tiene nada, entonces imprime una línea nula, pero es una línea. System.out.println vector imprime una línea vector. System.out.print esta barrita, pues el carácter barrita lo imprime. A continuación vuelve y hace un ciclo similar a este que está acá. For, empezando i en 0, mientras que esa i sea menor que n-1, incrementándose de 1 en 1, pero ojo, aquí dice system.out.print. Luego él no imprime una línea, sino que imprime un valor y se queda a esperar el siguiente. Este es el equivalente en PSeInt a escribir sin saltar. Entonces él va a continuar horizontalmente escribiendo el valor que tenga b en la posición 0 concatenado con la barrita. Cuando vuelve a entrar, el valor que tenga b en la posición 1 concatenado con la barrita. Cuando vuelve y entra, el valor que tiene b en la posición 2 concatenado con la barrita, y así sucesivamente hasta que llegue a n-1 y va a imprimir el valor que tiene b en la posición n-1 concatenado con la barrita y finaliza. Cuando sale de ahí, como él queda esperando en la línea, lo primero que se hace es imprimir una línea en blanco para que cambie de línea, y estas son líneas adicionales, yo puedo eliminar una de ellas si lo deseo, y luego lo que se procede a hacer es el mismo proceso anterior pero de manera invertida. Entonces miren cómo trabaja. System.out.println vector invertido imprime literalmente vector invertido. System.out.print y pone la barrita y se queda esperando en la línea. Entra al for. Para i que empieza, ojo, en n-1, o sea, i ya no empieza en 0, sino que empieza al final del vector, en n-1, y mientras que esa i sea mayor que 0, o sea que le empieza 9 es mayor que 0, 8 es mayor que 0, 7 es mayor que 0, 6 es mayor que 0 y así sucesivamente, mayor o igual, perdón, que 0, cuando llega a 0 es el último valor que va a ejecutar. ¿Y cómo lo hace? Noten que aquí sí, a diferencia del PSeInt, hay que poner obligatoriamente i menos menos, lo que significa que cada vez que cicle el for, la variable i, que es la contadora, se va a disminuir en 1. O sea, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y va a imprimir igual que aquí, igual que en este, el valor que tenga i en la posición que esté en ese momento, o sea, la última, la penúltima, la antepenúltima y así sucesivamente hasta llegar a la primera posición. Por último, system.out.println para imprimir línea en blanco y system.out.println para imprimir línea en blanco. Esto se lo puedo quitar. Aquí también le puedo quitar una de estas y no es mayor cosa lo que va a suceder, sino que van a quedar un poco más pegadas las líneas. Importante entonces, miren aquí, la clase principal abre y cierra acá. El método main abre aquí y cierra acá. El for abre aquí y cierra acá. El otro for abre aquí, cierra acá. El otro for abre aquí y cierra acá. Todas esas tienen llaves de apertura y de cierre. Las demás todas tienen punto y coma. Si se te olvida poner el punto y coma en alguna, te va a sacar error. Nota que no hay ninguna que no tenga punto y coma. Todas tienen, salvo las que son bloques. Por ejemplo, el bloque for o el bloque if.
o las clases como tal. Bueno, hasta aquí llegamos con la conversión del algoritmo de llenado del vector y recorrido en orden normal y en orden invertido en Java. Simplemente comparen lo que ya tienen allá en PCInt con lo que está acá. Se me estaba olvidando, vamos a ejecutar. Entonces ejecutemos. La ejecución es muy parecida a lo que vieron allá en PCInt. Simplemente acostúmbrense a hacer clic aquí porque a veces se le queda el apuntador por acá y empiezan a escribir donde no es. Entonces vamos a la salida y hacemos clic. Digite la dimensión del vector, supongamos que es 6. Digite el elemento 1, 3. Digite el elemento 2, 6. Digite el elemento 3, 1. Digite el elemento 4, 8. Digite el elemento 5, 5. Y digite el elemento 6, 3. Debe imprimir 3, 6, 1, 8, 5, 3 en el orden normal y 3, 5, 8, 1, 6, 3 en el orden inverso. Cuando presione Enter, ahí está. 3, 6, 1, 8, 5, 3, 3, 5, 8, 1, 6, 3. Espero que les haya servido. Nuevamente les digo, ejecútenlo, compárenlo y me preguntan cualquier cosa. Que descansen.